Bueno, buenas noches, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a dar cuenta de dos conceptos importantes. Uno es la educación, el otro es la pedagogía. Siguientemente haremos una relación de estos dos conceptos, a mi juicio, una relación evidente. Y finalmente haremos una síntesis o conclusión a manera de materialización, ¿cierto? Concreta de lo que este vínculo es. Entonces empecemos. La educación, muchachos, es considerada como aquella formación tendiente a desarrollar capacidades, ¿cierto? Capacidades de corte intelectual, moral y afectivo. ¿Ok? En esa formación tendiente al desarrollo de estas capacidades, ¿cierto? Podemos entender que no hay sistema social, ¿sí? Que esté apartado o al margen del desarrollo de las mismas. ¿Ok? Todo sistema social, para ser armónico y equilibrado, tiene que tener sujetos que agencien un tipo de actividades, si se quiere, positivas, que beneficien tanto a los sujetos que las realizan como a la totalidad del sistema social. Y para finalmente desarrollar ese tipo de actividades, ¿cierto? Funcionales para el sistema social, para la sociedad, digámoslo de manera concreta, pues necesitamos exteriorizar ese tipo de capacidades que hemos interiorizado a través de la educación o vía educativa. ¿Okay? No hay sistema social sobre la faz de la Tierra desde tiempos primigenios hasta la contemporaneidad, ¿cierto? Que no se refiera a este tipo de actividades, de este tipo de destrezas, de este tipo de orientaciones sociales que cumplen o que deben llevar a cabo, ¿cierto? Los sujetos que viven dentro del sistema social que finalmente nos interesa estudiar. Pero repito, ¿no? Desde las comunidades prealfabéticas hasta las comunidades contemporáneas, ¿cierto? Pueden ser interpretadas o deben ser interpretadas, ¿cierto? Desde, ¿cierto? Este tipo de orientaciones sociales que deben agenciar los sujetos y que lo hacen, ¿cierto? Precisamente vía educación. Desde las sociedades prealfabéticas, a través de la vía oral, ustedes saben, se legaba ese conocimiento que tenía que ver con habilidades y competencias que de generación en generación se transmitían a través del lenguaje oral y que permitían que los individuos se adecuaran bien al entorno y pudieran sobrevivir en él y orientarlo en su beneficio hasta las sociedades contemporáneas, ¿cierto? En las cuales pues se interactúan siempre haciendo una incorporación del conocimiento vía la digitalización de la educación, ¿cierto? A través de todos los recursos que finalmente se decantan y se materializan, ¿cierto? En los dispositivos tecnológicos. Bueno, en ese orden de idea la educación es súper importante, ¿cierto? En el entendimiento de lo social. Otro componente súper importante que tiene que ver con la educación es la pedagogía. La pedagogía entendida como esa ciencia que estudia el hecho educativo o la práctica comunicativa. O sea, la pedagogía entonces, ¿cierto? Es aquella disciplina que permite, ¿cierto? Acercarse al hecho educativo, ¿cierto? Para dar cuenta de él, para explicarlo, para interpretarlo, para comprenderlo, ¿ok? ¿Cierto? Y de ahí se pueden desprender entonces prácticas educativas, ¿cierto? Que finalmente propendan por el mejoramiento, si se quiere, continuo de los sujetos implicados en ese sentido, quien ilumina, ¿cierto? Ese tipo de orientaciones, ¿sí? Es la pedagogía como discurso científico, pedagogía que se alimenta de otro tipo de disciplinas científicas que den cuenta del ser humano para finalmente tener un acercamiento mucho más claro, mucho más nítido, si se quiere, de lo que es el hecho educativo. Yo podría entonces entender en un segundo momento que hay una relación bien importante. Por un lado entendemos la pedagogía, por otro la práctica educativa. La práctica educativa no puede entenderse sin esto que es el hecho de la pedagogía. La pedagogía está en íntima relación, ¿cierto?, con el hecho educativo. Hecho educativo que es y que cobra sentido
¿cierto? Siempre que esté iluminado, ¿cierto? Iluminado y orientado por la pedagogía como reflexión, como discurso, como acercamiento disciplinar. Entonces, una correlación importante entre ellas. El pensamiento, que sería la pedagogía, y la acción que sería la práctica educativa como tal. Hay una imbricación entre ellas dos. No pueden verse desvinculadas, tienen que verse, ¿cierto? De manera correlacionada, de manera interdependiente, ¿cierto? En reciprocidad dialéctica, si se quiere. Y finalmente concretamos en un ejemplo bien diciente de lo que es la relación entre la práctica educativa, ¿cierto? Y la pedagogía. Yo podría entender entonces, por ejemplo, en ese sentido, que la pedagogía y la práctica educativa se materializan en el currículo. Y en un currículo, ¿cierto? Hay dos cosas bien importantes, ¿cierto? Por un lado estaría, ¿cierto? El ser, ¿cierto? Que tiene que ver con la construcción de un sujeto autónomo, libre, ¿cierto? Emancipado, ¿ok? Y por otro lado estarían esas habilidades que tienen que ver con el hacer, ¿cierto? Con la acción, ¿cierto? Con ese tipo de educación transformadora, si se quiere, ¿ok? Que le posibilita interactuar con los otros seres humanos e instrumentalizar de manera útil, ¿cierto? Conocimientos que le permiten orientarse de una manera eficaz y eficiente con el entorno y con los otros que son sus congéneres. Entonces, por un lado tendríamos esas habilidades que tienen que ver con el ser, ¿cierto? Con el ser, que están enmarcadas en la pedagogía, ¿cierto? Correlacionadas con el hacer, ¿cierto? Que tendría más que ver con la práctica educativa como tal. Entonces habría una relación allí, ¿cierto? Bien importante entre estos dos tipos de orientaciones. Creo que en ese sentido eh, el currículo es una expresión, una materialización, ¿cierto? De lo que implica, ¿sí? Una reflexión acabada, elucubrada sobre lo que queremos con los estudiantes y que esa reflexión se decanta a buen término, se lleva a cabo con un profesor comprometido, ¿cierto? Que tenga, digamos, el significado y el referente de la importancia que esa materialización del currículo que se da en ese encuentro con el estudiante se lleve a cabo, ¿cierto? De la manera, si se quiere, ordenada, ¿sí? Que le permite orientarse, que le permite ser, ¿sí? A este currículo y que no es otra cosa que la iluminación pedagógica que está de manera explícita y implícita en ese agenciamiento de la práctica educativa como tal que acontece, ¿cierto? Vía didácticas, vía enseñabilidad de las disciplinas, vía salón de clases. Bueno, no siendo más por la presente, me despido de ustedes y espero que les vaya muy bien. Gracias, muy amables.